Buenas tardes, mi nombre es Luigi Clavijo Vaquero, estudiante de la Universidad La Gran Colombia, de la carrera de Derecho, y el día de hoy a hablar un poco acerca del tema del conflicto de leyes y las reglas de colisión, tema relativo a la rama del derecho internacional, más exactamente el derecho internacional privado. Bueno, para hablar acerca de este tema del conflicto de leyes y las reglas de colisión, es importante traer a colación que es como tal el derecho internacional privado, rama de la cual se desprende este conflicto y las normas relativas a él mismo. Entonces, eh, para eso debemos saber qué es, qué características aborda y responder a esto como breve introducción para que de manera siguiente intervengamos frente al tema antes mencionado. Entonces, bien, como primera medida, debemos estimar el derecho internacional como aquella rama del derecho que se encarga de dirimir los conflictos de competencia internacional, los conflictos de leyes de carácter externo e incluso enfatiza en el tema de la cooperación procesal, tema que de manera directa nos direcciona al conflicto de leyes. Entonces, de manera siguiente, abordaremos de plano el texto con respectiva autoría de Laura Victoria García Matamoros, que bueno, es importante hacer un énfasis en este punto para dar reconocimiento a la persona antes mencionada. Ella es abogada y además es docente de la Universidad Colegio Nuestra Señora del Rosario, o como la conocemos local y nacionalmente, la Universidad del Rosario. Laura Victoria García Matamoros pertenece al semillero de investigación del derecho internacional y en esta ocasión, en este texto, ella lo que quiere es darnos algunas pinceladas, podríamos decirlo, de lo que ha sido su estudio, su investigación y también algunos de los puntos a los cuales se ha podido llegar con base a los estudios llevados a cabo hasta el día de hoy. Entonces, bueno, como primera medida, nos enfocaremos en el conflicto de leyes, sus causas, sus elementos y, por supuesto, su determinación en la ley aplicable. Bueno, el conflicto de leyes básicamente se da cuando hay desacuerdos o no se logra alcanzar cierta armonía, es el término indicado, de conformidad con los diferentes parámetros o finalidades a las cuales se busca llegar. Cabe aclarar que las causas de este pueden variar de acuerdo a la consumación de dos situaciones. Cabe aclarar que no es necesario que se den las dos situaciones de manera simultánea para que exista este conflicto. Esto no es un requisito óptimo del fenómeno antes mencionado. Entonces, uno de estos acontecimientos antes mencionados es el de el límite o el espacio, el tema territorial. Entonces, este también tiene una relación directa con el subjetivo, que ya más adelante los veremos. Este tema del límite o espacio territorial se da cuando se tiene en cuenta la locación que determina la información de los bienes o el, el criterio a tener en cuenta para el litigio que se va a llevar a cabo. Del otro lado tenemos el criterio subjetivo. Este criterio subjetivo, al cruzarse con el territorial o espacial, genera dicho conflicto, ya que aquí estaríamos frente al debate del domicilio, la nacionalidad y la ubicación o permanencia de los bienes relativos al negocio o litigio frente al cual se encuentre un caso determinado. Un claro ejemplo de los conflictos de leyes internacionales tiene que ver con los divorcios de extranjeros que se llevan a cabo en Colombia. Entonces, a pesar de esto ser legal, no existe competencia directa para poder legislar en un plano internacional. Entonces, ¿a qué solución se podría llegar cuando se llegue a presentar este tipo de casos? Básicamente se podría llegar a la solución de firmar o constatar por medio de un acuerdo o un acta, claro está, con ciertas solemnidades o requerimientos que la ley disponga, la disolución de la sociedad conyugal y esto será tenido en cuenta como finiquitado en la nación que se encuentra. Entonces, para el ejemplo que acabo de citar, la nación colombiana. Un ejemplo para tener un poco más claro lo antes referido. Frente a los elementos ahora,
Para dar continuidad con el tema aludido, vamos a hablar de los elementos del conflicto de leyes. Ya, recuerdo, no hemos tocado aún el tema de las reglas de conflicto o de colisión, lo tocaremos más adelante. Entonces, para hablar de los elementos del conflicto de leyes, debemos exaltar o recalcar la importancia de 4 de ellos. Ellos son la relación jurídica, entendiendo esta como el acto que relaciona a dos o más partes, en este caso de manera internacional, pero con la excepción a la regla natural, y es que se daría sobre personas que no se domicilian en una misma delimitación territorial. Esto se puede dar en un contrato, testamento, etcétera. Todo tipo de documentos que deben llevar ciertas solemnidades o requerimientos que la ley de cada estado disponga de acuerdo a sus directrices. Entonces, eso por citar algunos ejemplos para dar claridad en este elemento en mención. El segundo elemento que tenemos es el extranjero o internacional. En este se evidencia la importancia de lo que podríamos denominar pluralidad de domicilios. Pluralidad de domicilios o pluralidad estatal, que en este lo que estamos hablando es de la nacionalidad, la residencia y de nuevo, como ya lo habíamos mencionado, con antelación de la ubicación de los bienes, que tema aparte, recordemos, no deben ser necesariamente bienes materiales, eh, ya que, bueno, se ha visto muchas veces en el tema del derecho y previa citación lo habíamos hecho. Hay ciertos atributos de la personalidad o derechos morales también que parten de cada sujeto y aunque pertenecen a él, son intangibles. Entonces, en materia internacional también se puede litigar con base a los derechos de ellos, a los derechos morales, a los inmateriales, pero claro está, son totalmente legales. Entonces, por eso se puede entrar en materia de litigio por ellos, también de manera internacional. Como tercer y cuarto elemento tenemos la pluralidad de estados y tenemos las leyes aplicables. Además de eso tenemos la aceptación del derecho extranjero. Entonces, por una parte, encontramos la presencia de dos o más estados independientes con soberanías autónomas, esto frente a la pluralidad de estados y leyes aplicables. Y bueno, esto de la soberanía, soberanías autónomas en cuanto a su legislación, se da para la ley aplicable a cada caso. Por eso es el tercer elemento. Y por otra parte, nos encontramos con un elemento nuevamente expreso, es decir, el reconocimiento por parte de los estados. Reconocimiento en cuanto a qué, en cuanto a la aceptación, en cuanto a la aplicación de la norma o cuerpo de normas, dependiendo sea necesario tomarlo de este modo. Bueno, creería que frente al tema del conflicto de leyes, hemos abarcado sus parámetros básicos, qué es, por qué se da, cuáles son sus elementos, qué ejemplo podríamos tener de ellos. Así que para continuar, tenemos las reglas de conflicto o de colisión. Estas son básicamente los parámetros por medio de los cuales se busca llegar a la solución del conflicto en concreto, esto con base a la aplicabilidad o aplicación de la ley que en sí se necesite. Entonces, existe colisión entre leyes, así como existe entre principios. Voy a hacer este paralelo para que haya entendimiento, para poder ejemplificar qué vamos a decir y que así se entienda de mejor manera. Existe colisión entre leyes, así como existe entre principios, con una gran diferencia, que la veremos, y es que, a diferencia de que en los principios encontramos que en un caso concreto son relevantes dos o más disposiciones jurídicas, que a su vez esas normas incompatibles podrían tal vez llegar a una solución o respuesta al asunto o litigio que se tiene, ambas podrían ser respuestas al caso concreto, mejor podríamos citarlo de esa manera. Dichas disposiciones relevantes, pero que a su vez serían incompatibles, se conocen como un fenómeno que también aparece en el derecho, un vocablo latín que es prima facie, es decir, a primera vista o en un principio. Y básicamente se da cuando se quiere dar a entender la apariencia de un asunto sin conocer de trasfondo los hechos. Básicamente, esto es lo que se conoce como prima facie. En el caso internacional específico, el que nos interesa en este caso, ahora sí para ir a algo más concreto, sucede lo contrario. Se analiza la situación, se comprende la ley a aplicar y luego se lleva a eficacia procesal. Se analiza todo esto para luego dar ese paso que justamente se da cuando se toma la elección del cuerpo de normas o ley específica de un ordenamiento a aplicar.
bueno, así es que se llega al conflicto, podríamos decirlo, ya sea por el carácter territorial o subjetivo, caracteres que ya analizamos y explicamos en el principio del presente video. Entonces, esa podría ser una de las diferencias entre el conflicto de leyes y el conflicto de principios, que el conflicto de principios básicamente se daría entre la legislación nacional como tal, un mismo Estado, y el conflicto de leyes básicamente en el derecho internacional, lo vemos entre entidades estatales o entre sujetos de derecho con determinadas características de nacionalidad y de, podríamos decirlo, domicilio o residencia. Bueno, ahora es importante traer a colación el hecho de que al igual que pasa con el conflicto de leyes, en las reglas de colisión también se cuenta con la presencia de ciertos elementos o ciertos principios rectores que ayudan a que ésta se respete a cabalidad. Entonces, estas son su carácter normativo, es decir, que conlleve un valor por medio del cual todos los ciudadanos y entidades estén sujetas al ordenamiento jurídico correspondiente. Tenemos una incorporación en un orden jurídico interno. Esto podemos entenderlo como la fuerza vinculante que conlleva cada constitución para anexar dichas leyes o normas en ella para que también tengan vigencia en el ámbito nacional, aun cuando sean expedidas o realizadas para cubrir los temas que puedan ser materia de litigio en el derecho internacional. También podemos encontrar la enunciación de un punto de contacto que sirva como criterio para resolver dicho conflicto, la inclusión de un hecho, relación o categoría jurídica y por último la consecuencia jurídica de determinar la ley aplicable a un caso. Entonces, estos tres principios finales rectores de las reglas de colisión o de conflicto, podríamos tomarlo como esa regla básica o ese proceso básico de causa y efecto o causa y consecuencia. Básicamente en una de ellas se ve la ley óptima, ley a aplicar, las otras son simplemente la relación fáctica que se da entre esa ley escogida y el tema que es materia de litigio para dar una solución y quedamos por último con la consecuencia jurídica, que sería la ley de efecto, es decir, qué sucede con esta materia que fue objeto de litigio, luego escoger la ley aplicable y hacer que ésta rija sobre ella. Y bueno, justamente para ir dando forma y finalización del tema, es importante hacer un énfasis especial en el criterio antes mencionado, en la determinación de la ley aplicable, ya que la ley o las normas, perdón, normas o reglas rectoras de esta colisión o conflicto de leyes internacional tiene dos tipos de redacción o otorgan por medio de sus consecuencias dos formas de redacción, una negativa y una positiva, que bueno, ya hemos escuchado en el ámbito del derecho, esto del derecho positivo, básicamente podríamos verlo como lo que está tácito, lo que está citado, que se encuentra expreso, y en esta ocasión encontramos algo muy similar, a diferencia que se puede confundir un poco con la redacción de manera negativa, debido a que sus criterios son similares, pero la finalidad, podríamos decir, es la que cambia tal vez el curso de lo que podría estar citando en este momento. Entonces, ¿por qué digo lo anterior? En su forma positiva, básicamente se indica de manera expresa que para determinada categoría se aplicarán las leyes de determinado estado, determinada nación. Es decir, ya se tiene de manera clara y expresa qué ley es la correcta a aplicar en materia determinada, siempre y cuando el caso sea homónimo, o sea, tenga las mismas características a un caso anterior ya antes visto y regido por el mismo derecho. Esto, ¿cuál es la diferencia con la forma de redacción negativa? Bueno, esta se explica tácitamente con la aplicación de la norma, pero con una delimitación territorial especial. Es decir, no se tiene en cuenta una misma ley aplicable teniendo en cuenta que el caso sea homónimo y sea de similares características, sino que se tiene en cuenta el factor territorial. Es decir, cada ley es aplicable de acuerdo al estado en donde se encuentre y en donde entre a regir esta. Entonces, ahí podemos volver a tomar el ejemplo que había citado al principio del video, de un matrimonio o de un divorcio mejor,
entre un colombiano y pongamos el ejemplo, una persona que haya sido nacida en Argentina. Sabemos que realmente este proceso sí es válido y se llevaría a cabo de acuerdo al estado que se escoja para llevar a cabo esta disolución de la sociedad conyugal. Entonces, básicamente a esto se refiere. Bueno, creo que hemos abarcado los criterios básicos del tema del conflicto de leyes, las reglas de colisión. Hemos citado algunos ejemplos para mejor entendimiento del tema. Hemos hablado de por qué se dio este tema, a causa de qué, autora de este texto. Y creo que esto sería todo por el día de hoy. Agradezco mucho la atención y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias.